Muy bien, bienvenidos nuevamente, bienvenidas todas y todos a este espacio de recolección cualitativa, donde estamos tratando de escarbar el tesoro, lo que es el tesoro de la memoria histórica o de los recuerdos de la memoria, las vivencias y también las anécdotas significativas de lo que significó o significa en tiempo actual, porque mucha gente lo sigue haciendo, esta carrera tan preciosa, tan fascinante como lo de la psicología, y estudiarla en una universidad como la Universidad del Valle, en una ciudad como Cali, en un país como Colombia, lo cual es algo mágico y muy interesante desarrollarlo para una persona. Y sino que diga lo contrario, una personalidad como Solange Ochoa, una persona también significativa de esa historia de la psicología en la Universidad del Valle. Bienvenida, Solange, y gracias por aceptar nuestra invitación, nuestra convocatoria. Muchas gracias, Dalbert, por la invitación. Desde que escuché este proyecto me pareció fascinante, me pareció supremamente creativo y me parece que proyectos como estos nos permiten como fortalecer la identidad que tenemos como nibayunos y como egresados de la carrera de psicología. Entonces me parece precioso el proyecto. Me parece que no está así como tan rígido como estos proyectos de publicaciones en revistas indexadas y demás, sino que nos permite como dejar volar más la imaginación, traer los recuerdos bonitos con tranquilidad y también como recordar con gratitud y también como viendo los retos que tiene la psicología en nuestra ciudad, pues y en la Universidad del Valle. Entonces, pues orgullosamente egresada de Psicología de la Universidad del Valle, código 90 18255, ¿no? Como que no olvida de ese código y no, pues feliz de estar aquí contigo para compartir algunas de las experiencias de mi formación como psicóloga. Chévere, muy amable. Y cuéntanos precisamente qué significa esta universidad para ti. Ya anticipaste, ya diste una breve pincelada, pero en detalle un poco más ampliado, ¿qué significa la Universidad del Valle para ti, por favor? La Universidad del Valle para mí significa muchas cosas. Para mí significó la oportunidad de realización personal en un momento muy importante de mi vida, que fue como la transición del bachillerato a la universidad. Y pues mira, significa tanto que yo en la Universidad del Valle conocí a mi esposo, mi esposo Adolfo León Perilla, que estudiaba en ese entonces licenciatura en español y literatura, a uno de mis mejores amigos, que es el profesor Oscar Ordóñez, que todavía enseña pues en el Instituto de Psicología, a una de mis mejores amigas, que es Nelly Patricia Astudillo. Entonces, como te digo, yo los vínculos que establecí con la universidad, pues como que continúan hoy en día, por no mencionar que ahora los profesores, imagino que en el diálogo vendrán, pero que también fueron y siguen siendo muy significativos en mi vida. Pues por mencionar los que vienen a mi memoria, la profesora Mariela Orozco, la profesora Miralba, el profesor Antonio Samson, la misma profesora Rebeca, otros compañeros como Hernán. Entonces, para mí la Universidad del Valle significa como realización de sueños, pero también la posibilidad de crear nuevos sueños, no solo realizarlos, sino que la universidad te da tantas posibilidades que te permite como alcanzar mundos posibles y mundos que uno creía imposibles también. Entonces la universidad para mí significa como una fuente inagotable de inspiración y de posibilidades. Me parece que eso sigue significando y que así debe ser la vida universitaria para los estudiantes. Interesante poder recopilar esa parte que nos has compartido en cuanto a lo que piensas de lo que asumo es tu alma mater. Cuéntanos qué piensas respecto a lo que está muy prontamente, muy cerca de ser anunciado oficialmente por parte de la Universidad del Valle del Instituto de Psicología, que se anuncie en los próximos meses, conforme lo dijo el actual director de aquel instituto hoy en día, el doctor Nelson Molina, afirma que antes de este primer semestre del 2021 se anunciará oficialmente el paso a ser facultad, que no se tiene aún el nombre, creo que están en medio de esa discusión nada sencilla al respecto. ¿Qué piensas de que ese instituto de psicología pase a ser una facultad? ¿Cómo lo vislumbras o lo visualizas? Por decirlo de alguna manera, tú como profesional que eres y docente,
en la psicología? Pues mira, yo creo que el paso del instituto a facultad significa pues el posicionamiento de la disciplina. Me parece que la trayectoria de la psicología en la Universidad del Valle es suficientemente amplia, no solo en el tema de pregrado, sino también en los posgrados, la maestría, la especialización que en su momento hubo, el doctorado. Tú sabes que la Universidad del Valle fue pionera en los doctorados de psicología en Colombia, entonces a mí me parece que esa formalización en términos de facultad lo que hace es como un reconocimiento del posicionamiento de la disciplina dentro de la universidad. Entonces me parece que para celebrar, para apoyarlos y bueno, como para seguir en el Valle del Cauca, pues disfrutando y agradeciendo como la seriedad con que se toma la disciplina en la universidad. Chévere. Y por favor, cuéntanos, amplíanos esa historia tan fascinante tuya. Llegas en el 90 a estudiar esta preciosa carrera, adentrarte en este campo del conocimiento humano y cuéntanos esa historia, ese desarrollo, esos avances y esos descubrimientos tuyos durante todo ese periplo. Por ejemplo, ¿por qué estudias psicología? ¿Por qué te llamó la atención? ¿Por qué Univalle? Y aspectos así por el estilo. Mira, pues yo te cuento que mi elección por la carrera de psicología se podría decir que empezó antes de iniciar el bachillerato, porque te cuento que yo terminé la primaria y hubo como ahí una situación familiar que impidió que yo entrara pues a estudiar el bachillerato inmediatamente. Entonces yo vivía en una veredita que se llama La Diana, cerca al municipio de Florida, que es un pueblo pues ya donde hay colegios y demás. En mi vereda no había colegio, entonces yo he sido una migrante pues desde muy temprano, porque la primaria la estudié en esa veredita, pero allí no había colegio, entonces para el colegio había que irse a Florida. Pero resulta que en esa transición entre la primaria y el bachillerato hubo como un problema enorme en mi familia, de mi mamá con mi papá, y por lo que fuera no pude entrar a estudiar. Entonces me quedé 2 años sin poder iniciar el bachillerato, pero eso ahora que lo miro como en la recapitulación de mi vida fue muy bueno, porque a esa veredita llegó una señora que era jubilada de enfermería de la Universidad del Valle justamente. Y entonces con esta señora empezamos como a estudiar rosacrucismo. Entonces, pues claro, estudiábamos acerca de como el desarrollo espiritual, de Jesucristo, de las emociones, de controlar los pensamientos para no enviar malas energías y pensamiento a la gente. Era todo un rollo así, pero de estudio diario y de lectura y relectura de textos pues del rosacrucismo y demás. Entonces yo siempre desde allí, estamos hablando más o menos 12, 13 años, yo pensé que yo quería seguir estudiando algo que no me alejara de mí misma, o sea, la reflexión sobre el ser humano me parecía fascinante. Yo dije, no, yo tengo que escoger una carrera que como que me permita no separarme tanto de eso, pues porque yo decía, como una carrera, no sé, como contaduría o ingeniería me alejaría muchísimo de este asunto tan interesante que es el ser humano. Entonces, Querías no, pues, darle profundidad a lo del alma. exactamente, yo dije, no, pues, ¿qué carrera es? ¿O filosofía o psicología? Entonces, cuando ya estaba en el colegio, pero pues por supuesto que yo pensaba eso, pero yo lo pienso como muy intuitivamente, porque en mi familia, pues realmente la primera mujer y persona que ingresó a la universidad fui yo, porque mi mamá pues no había terminado el bachillerato, mi papá tampoco. Entonces, pero en el colegio yo tuve la fortuna de encontrarme con un magnífico profesor que quiero mencionar aquí. Él se llama Diego Unigarro, era mi profesor de inglés y él estudiaba lenguas en la Universidad del Valle. Entonces yo pues era como bastante juiciosita pues en el estudio y él desde muy temprano, como desde tercero de bachillerato, cuarto, empezó a decirme que iba a estudiar, que existía la Universidad del Valle y me decía, en la Universidad del Valle hay piscina, hay cine, hay maratones, o sea, él me hablaba como de unas cosas y me decía, usted allá puede estudiar y me mencionaba las carreras. Y entonces, como yo era como come libros, me prestaba libros y además me decía, entre más día mejor para cuando llegue a la Universidad del Valle, mejor dicho. Entonces, todo el bachillerato, él fue como un mentor para mí en el sentido que él me fue como encaminando que sería muy bueno que entrara pues a la universidad. Entonces, a partir de ahí yo de verdad que me lo tomé en serio y pues me inscribí de mi primera opción psicología. Yo dije, pues si no quedo psicología y está sociología o filosofía, pensaba yo. Pero escogí psicología porque yo estaba con mi idea pues de no alejarme de mis reflexiones. De verdad que esos 2 años fueron muy importantes. Imagino que porque yo era adolescente también y esa gente se tomaba muy en serio eso.
Entonces dije, no, yo sí quedo en psicología, quedo. Y quedé efectivamente a la primera, afortunadamente, pues porque eso era el coco que uno... Tú me preguntabas en el formato de la entrevista, bueno, ¿y por qué en la Valle? Es que si yo no quedaba en la Valle no había plata para pagar otra, pero me favorecía que la Valle era como accesible para mi nivel económico y también era muy reconocida y es muy reconocida académicamente. Entonces era perfecto, o sea, era muy bueno académico y yo podía como adaptarme. Entonces como que esas fueron las dos coincidencias. Y mira, yo nunca me he arrepentido de estudiar psicología. Yo vivo enamorada de la carrera. Cada vez yo encuentro como más oportunidades de aplicación, de reflexión. Es como una pasión que a mí no se me acaba. Dentro de esas anécdotas que tú nos preguntabas que te contáramos, imagínate que nosotros en ese entonces éramos mis compañeras Nelly Patricia, Alba Lucía Tobar, éramos pero súper apasionadas por el enfoque humanista. Hubo un tiempo donde nosotros decíamos que íbamos a hacer clínica humanista. Y éramos tan apasionadas que teníamos amigos que estudiaban matemática pura. Y entre ellos había uno en esa época que había entrado con el ICFES más alto del país y estaba en matemática pura. Y él se juntaba con nosotros y nos oía pues de esa pasión por psicología y por humanismo. Y te digo que lo convencimos de pasarse de matemática pura a psicología. Una de las anécdotas que tengo para contarte. ¿Y quién es él? Mira, ay, yo ahora no me acuerdo el nombre, qué vergüenza. Alejandro, pero ahora no me acuerdo del nombre. Si luego tengo, te lo mando para que edites y pongas allí el pedacito del nombre. Y te cuento que él se apasionó tanto y se pasó ahora, pues él es un psicólogo, él terminó su carrera y todo. Y nosotras luego nos desencantamos de humanismo, entonces lo convencimos tanto que se pasó, él sí escogió humanismo y nosotros en cambio nos fuimos por psicoanálisis. Entonces era un chiste porque él decía, está así, son locas, me convencieron de todo esto y ahora están en otro lado y no, nosotros refutando al humanismo, bueno, pero esa es la vida de la universidad. Súper, súper, pues súper bonito los recuerdos. Y en cuanto a, ya te adentras en la psicología, ¿por qué después te decantas? Ya diste un anticipo que te llamó posteriormente la atención más el psicoanálisis sobre el humanismo. De ahí en adelante, ¿qué otra línea sigues en ese desarrollo y por qué profundizas por ese lado? Sí, bueno, hubo un momento pues en la formación que definitivamente mi pasión era el psicoanálisis. De hecho, tanto así que yo hice mi práctica en psicología clínica y me la dirigió el profesor Lorenzo Baleño. Pero resulta que te cuento que yo, entre otras cosas, y simultáneamente yo trabajaba en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados en Psicología, Condición y Cultura, o sea que tenía esas dos áreas. Ahí estaba pues animada por Oscar, ahí estaba Rebeca, la profesora Mariela y todos mis colegas, Pony y demás, Hernán Sánchez, que trabajaba pues hombro a hombro conmigo. Pero resulta que me fui a hacer la práctica a un sitio que era para niños especiales, en un sitio que queda por la Roosevelt, que se llama Sor María Luisa Corbain, que es con estas hermanitas que ellas dicen que se dedican de los pobres a los más pobres. El caso es que a mí me tocaba trabajar con autistas, con personas con retardo leve, profundo, moderado, con niños con síndrome de Down. Y resulta que eso era una práctica clínica y yo la hacía, pues me asesoraba a Lorenzo Baleño. No, te cuento que a mí eso me pareció durísimo, durísimo, Dalbert. De hecho, Lorenzo, yo recuerdo que me decía, usted va a devolver a un niño, nos va a volver más autistas. Pues imagínate lo que iba a saber de clínica en esos casos tan duros. Yo era como estresada. Entonces yo realmente, yo me patracié. No, a mí esa práctica me pegó durísimo. Entonces, simultáneamente la práctica me pegó durísimo, pues porque yo dije, no, yo imagínate estos niños autistas, es dificilísimo. Yo admiro mucho a mis colegas, los psicólogos clínicos, pero yo ahí dije, no, yo quiero trabajar entre comillas, de normal para arriba. Yo no puedo con gente con estas limitaciones porque yo no tengo la paciencia, como que mi estructura psíquica no me ayuda. Entonces, eso coincidió con que yo me concentré más a trabajar en el centro de investigaciones y me fui yendo a trabajar con Mariela Orozco, con Liliana Bedoya en proyectos que tenían muchísimo que ver con la psicología cognitiva, con la psicología cultural.
Y ya me fui como yendo por esa área que luego nunca abandoné. Yo realmente nunca regresé como a la psicología clínica, sino que me dediqué a la psicología educativa. Luego hice la maestría allí mismo en la universidad, enfatizando pues en toda la parte cognitiva, y luego el doctorado pues lo hice en psicología educativa. Entonces me dediqué a trabajar los procesos de lectura, escritura, metacognición y demás. Entonces me fui como decantando. En la Valle te cuento, cuál es como la transición entre la Valle y luego lo que hice en la Javeriana y en el doctorado. En la Valle yo percibo que toda esa historia, yo estaba muy concentrada en los aspectos cognitivos, metacognitivos, como en los aspectos que tienen que ver con el razonamiento, pero yo, ¿Por, yo por qué ese gran interés en esos aspectos? pues un interés genuino pues por saber cómo razonan las personas, cómo cambia el pensamiento, cómo se desarrollan, cómo aprenden y cómo ayudar a que la gente, esos procesos sean pues muy buenos, esos procesos de construcción de conocimiento. Pero en el doctorado yo me encontré con la contraparte, yo digo que es la cara y el sello, porque yo venía con todo eso cognitivo, y en el doctorado yo me encontré con lo motivacional. O sea, yo fui a la Universidad de Northern Illinois, en DeKalb, cerca de Chicago, y yo me encontré allí con profesores que habían sido formados muy fuertemente por Mihaly Csikszentmihalyi en la Universidad de Chicago, y él trabajaba lo que tiene que ver con psicología positiva, es decir, con un movimiento psicológico que en lugar de estudiar la psicopatología, estudia todo lo que tiene que ver con la resiliencia, como con todas las capacidades que nosotros tenemos de sobreponernos a las circunstancias. Entonces, en lugar de estudiar la psicopatología, estudia la felicidad. Entonces, en lugar de estudiar los traumas y demás, estudia la resiliencia, estudia las experiencias óptimas, la motivación. Entonces, yo me fui y ahora yo siento que tengo los dos lados. Yo siento que trabajo con toda la parte cognitiva que me apropié muchísimo en la Universidad del Valle con las profesoras del Centro de Investigaciones, y que esta parte motivacional yo la desarrollé muchísimo durante el doctorado. Todo lo que tiene que ver con las teorías del bienestar, todo lo que tiene que ver no solo con cómo piensan las personas, sino como por qué escogen hacer lo que hacen, qué motivos las llevan, cuáles son sus intereses personales, qué es lo más importante para ellas, cuál es el sentido de la vida. Entonces yo ahora como que junto eso y a partir de allí trabajo muchísimo teoría que se llama la teoría de la autodeterminación, y yo siento que entonces trabajo procesos de autonomía, procesos de relevancia personal y social, procesos de construcción de conocimiento, pero atravesados por esos procesos motivacionales. Entonces siento que eso es como que tú preguntabas un poco en el formato de la entrevista, como en qué estás, como cuál es el aporte o el grano de arena allí o la diferencia, yo diría que es en eso. Entonces yo trato de posicionar las teorías motivacionales y la motivación junto a la cognición, diciendo pues la importancia de estos factores motivacionales, pero más allá de pensar en la motivación como un asunto pues simple, como de tener feliz a la gente, sino más bien como el sentido que pueden tener las prácticas educativas para que las personas desarrollen un interés de verdad genuino, un interés a largo plazo por esa construcción de conocimiento, que luego trasciende. Que los marque profundamente como seres humanos. Sí, sí. Este para ti sería el aporte más significativo de todo lo que ha logrado hasta el momento. Pues yo creo que es como el cambio a nivel conceptual. Yo diría que esos aportes, pues hay como varios aspectos que a mí me parece importante como resaltar. Ese es uno. A mí me parece que otro tiene que ver, mira que nosotros en la Universidad Javeriana desarrollamos un estándar sobre apropiación de las TIC en contextos educativos, y ese estándar fue aprobado por la UNESCO en la oficina de Santiago. Entonces, me parece que ese estándar es un aporte también porque muestra cómo las tecnologías deben estar al servicio de la práctica educativa. Y la práctica educativa ¿El estándar de qué, perdón? Que no te el escuché muy bien. estándar de competencias de apropiación de las TIC para la educación. Yo luego, si quieres, Fascinante. te mando como los datos allí. Eso me parece a Gracias. mí que es un asunto bien importante que desarrollamos y que tiene influencia importantísima de la psicología allí. O sea, es un estándar desarrollado por psicólogos educativos y demás. Y yo creo que donde yo quiera que voy, pues trato de mostrar la importancia de investigar sistemáticamente, de investigar seriamente, que también es como una herencia del Centro de Investigaciones y del doctorado. Entonces, creo que eso es como bien interesante. Lo que te digo ahora de motivación y educación, por ejemplo, nosotros lo proponemos desde el doctorado de Psicología de la Javeriana Cali,
en la línea que tenemos de construcción de conocimiento con textos educativos, y creemos que ahí pues es un aporte a nivel nacional de una vía para estudiar la motivación como seriamente, diría yo, como rigurosamente. Ahora, en esa línea, compártenos también en si esas expectativas que tú te labraste a pulso desde tus inicios como estudiante de psicología en Univalle, todas esas expectativas, esas inquietudes, esas preguntas, corresponden cuando tú lo miras retrospectivamente a lo desarrollado por ti todos estos años tan profundamente, te enfocaste en la cognición, en el desarrollo, en la educación, en la docencia. ¿Corresponde lo uno a lo otro, tus expectativas como estudiante, a lo desarrollado por ti en el campo de la psicología? Pues yo creo que las expectativas van cambiando a medida que uno también va desarrollándose y va viendo como oportunidades y retos que le da la vida profesional y el contexto donde está. Entonces yo diría que claro, mis expectativas se cumplieron, pero como te decía ahora, la universidad es una fuente inagotable de sueños, de maneras de ver la vida, de maneras de ser. Entonces yo creo que yo desarrollé allá adentro, cumplí las expectativas que tenía, pero también desarrollé otras. Pues, por ejemplo, pero para mí fue clarísimo en mi paso por la universidad que a mí me interesaba era dedicarme a la investigación. A mí todo lo otro me parecía como rutinario, ¿me entiendes? Yo estuve un tiempo como viendo cursos del campo organizacional y demás, pero a mí yo decía, no, va a llegar un momento donde yo voy a dominar estas técnicas, estos instrumentos, esto y yo como que no me voy a aburrir. En cambio, la investigación siempre te tiene a ti como con una pregunta, como Una con un... fascinación por el conocimiento, por aprender. Sí, entonces yo recuerdo que yo iba del psicoanalista y yo tenía clarísimo, eso lo recuerdo de visitas con el psicoanalista, y yo le decía, no, a mí me interesa la investigación, definitivamente por ahí me voy. Entonces yo creo que eso ha sido como algo que me ha seguido a lo largo de la vida. Entonces, aunque a mí me ha tocado desempeñar, por ejemplo, cargos administrativos ahí en la Universidad Javeriana, como la dirección de la carrera, la dirección del departamento, la dirección del doctorado, yo siempre como que yo privilegio la investigación sobre esos cargos, por ejemplo, y digo, no, a mí me interesa más ese legado que yo pueda dejar a la generación de relevo, estar con los estudiantes, estar escribiendo, leyendo, y eso es como mi motor de la vida, esa es mi motivación intrínseca, definitivamente. En pocas palabras va en hilo de lo que narras, que te interesó conocer la profundidad del alma humana o de lo humano, y va en línea esto con lo que narras recientemente, porque una vez te decantas por la psicología y por lo cognitivo, te interesa mucho profundizar en el conocimiento, en la investigación, que es la base de producir nueva sabiduría. Sí, mira, yo creo que eso hasta el final de mis días, más allá de si me jubile o si deje las universidades, pero yo creo que eso es como un asunto personal, como que eso a mí me guía, es como mi motivación intrínseca, como mi interés, como de indagar, de ver, de escuchar, de dejarme sorprender, diría yo. ¿Qué cambios recuerdas, estimada Solange, de todo ese tiempo precioso tuyo del 90 al 96 aproximadamente, de tu historial de profundizar en la psicología y en la cognición y en el desarrollo, etcétera? En, ¿Qué cambios recuerdas de todo ese tiempo de los que presenciaste que nos quisieras compartir también, de toda Como esa cambios época? a nivel de la Cambios universidad. por ejemplo, los que te tocó ver en la universidad, en el campus o en psicología. ¿Qué transiciones hubo durante esos 6 años que recuerdes, que nos quieras Mira, compartir? a mí me parece que pues yo vivía mucho, era como de cerca lo que vivía el centro. Entonces yo vi, por ejemplo, yo veía cómo crecía y pues, se posicionaba el centro de investigaciones y eso estaba representado como en la financiación de proyectos, en las alianzas que tenía y luego en la creación del doctorado. Entonces eso allí era bien importante, el posicionamiento de la maestría, como que las profesoras eran realmente apasionadas y siempre estaban como buscando brindarnos lo mejor y entonces el establecimiento con vínculos con profesores internacionales. Yo recuerdo mucho esa transición y como esa visión que ellas tenían de hacia dónde querían proyectar el centro y cómo eso influía en otras áreas de la universidad. Yo también recuerdo esas diferentes líneas y cómo era maravilloso ver como los diferentes grados de experticia de nosotros los estudiantes, porque éramos desde monitores, luego éramos asistentes, luego éramos
coinvestigadores, hasta uno pues, algunos llegaban hasta ser investigadores ya hombro a hombro con todo ese desarrollo que íbamos teniendo. Entonces, a mí me parecía eso pues como un semillero académico realmente muy bonito que sigue marcando mucho de lo que yo hago hoy en mi vida. Entonces yo voy a mis clases y yo veo a mis estudiantes y yo digo, no, pues aquí está mi futuro colega. Entonces, como está mi futuro colega, yo tengo que, y los he tenido, o sea, he tenido estudiantes que han sido mis monitores y luego han sido mis asistentes y luego han sido mis colegas y ahora están en Canadá, ahora están en Estados Unidos y hacen unos proyectos fabulosos. Entonces yo cuando veo a mis estudiantes, yo no veo como un estudiante que no sabe, yo miro la potencialidad tan grande que hay allí si uno logra encauzar como esos intereses de los estudiantes y logra como apoyarlos en estas potencialidades que ellos tienen. Entonces eso a mí me parece que era fabuloso. Bueno, también te cuento, ya no sé si esto, tú decidirás si lo dejas o no, pero también era estresante, porque era un contexto muy exigente académicamente, muy demandante. Gran Entonces, responsabilidad. sí, eso era estresante también, uno se estresaba de verdad bastante, bastante a veces. Y yo lo único que le quitaría a esa historia es el grado de estrés que podría haber. O sea, el estrés que podríamos tener los asistentes y los monitores. Yo creo que todo eso de la investigación se puede hacer y yo lo trato ahora de hacer en mis semilleros, pero con tranquilidad, sin tanta angustia, sin tanta obsesión a veces, sino bueno, esta maravilla, pero a partir, como te digo, de lo que me ha enseñado todo lo que he estudiado en motivación, a partir de la relevancia, la pertinencia y de acompañar a estos estudiantes. Yo creo que le hemos podido quitar un poquito de estrés a esto. Un poco de la presión. Me llama poderosamente la atención a mí en este momento que te escucho, Solange, lo que nos narras corresponde muy fielmente a lo que compartió en su entrevista Janet Samper, que inclusive fue una de las que propició la llegada posteriormente a ella de Rebeca Puche, que desarrolló tremendamente todo el potencial de la psicología en la Universidad del Valle por medio de la investigación de la cognición, eso que tú logras recoger en los 90 para construirte a ti misma académica y profesionalmente. Pero ella narra muy interesantemente que ella aprendió, que a medida que enseñaba psicología y diversas clases que ella enseñó, era más lo que ella aprendía, que absorbía del entorno de precisamente de estudiantes y de personas muy capaces que estaban materia prima fuerte para ese desarrollo de la psicología. Y precisamente me llama la atención porque eso, a mi palpitar, a mi entender, corresponde a una ayuda constante a desarrollar precisamente la investigación, no solamente las potencias que fueron estas personalidades de la investigación, por ejemplo, en la cognición, pero de las personas que se rodearon ellas, como ustedes, personas que, estudiantes que le ponían el pecho a la brisa y promovían eso también como trabajo en equipo, no solamente ellas liderándolo, pero ustedes también, no solamente No, cargando ladrillos, pero produciendo conocimiento. claro, no, eso allí había o sea, mis compañeros súper juiciosos, o sea, yo miro a mis compañeros de ese entonces, a Oscar, a Hernán, a Jenny Otálora, a Marlene Guevara, que está ahora justo dirigiendo el centro, y digo, uff, pero qué gran, gente tan capaz, desde muy temprano, Brillante. y tan comprometida y tan decidida, de verdad, como lo dices tú, a tomar el testigo, a ponerle el pecho a la brisa. Entonces me parece que era un equipo humano maravilloso. Y lo que te digo, hemos podido hacer todo eso y más, de pronto bajándole un poquito al nivel de ansiedad Un que podía equipo. tener esos niveles. Un equipo, me llama fuertemente también la atención ese concepto, ese término equipo. Se armó un equipo fuerte, tremendo, que produjo resultados trascendentales, no solamente para el Valle, pero para Colombia y en general para Latinoamérica, porque muchas investigaciones de Univalle han tenido repercusión aún en lo latinoamericano en medio de ese desarrollo. ¿Qué anécdotas, aparte de unas 2 o 3 que has recordado y que has compartido, que nos quisieras compartir de todo ese tiempo tan precioso, tan valioso tuyo en Univalle, en tu pregrado? ¿Qué anécdotas
nos pudieras Mira, compartir. yo esta anécdota es muy importante en mi vida, ya vas a ver por qué, pero a mí me parece que la universidad promovía demasiada como por un lado la interdisciplinaridad, pero tenía muchos espacios de formación. Entonces, por ejemplo, si a vos te gustaba el psicoanálisis, vos encontrabas que había seminarios de psicoanálisis en literatura, vos encontrabas que había gente de filosofía que estaba encarretada con el tema, como que había tanta alternativa. Entonces resulta que una vez, te cuento resulta que una vez pues yo estaba matriculada en un seminario de psicoanálisis que eran los sábados, pero no eran los profesores del programa, sino yo me interesaba justo por psicoanálisis, pero se lo ofrecían desde humanidades, desde Humanidades. literatura, sí. Entonces resulta que te cuento que yo iba mi sabadito pues a tomar mi seminario, porque eran los sábados por la mañana, y me subió un papagayo 8. No, y yo vi un muchacho, pero te cuento que yo quedé así pues como de telenovela. Encantada, o sea, me pareció así como un flechazo por la primera vista, y él iba a mirar, pues el papagayo llenísimo, y él tenía camiseta blanca, blue jeans, botas, me pareció divino, y yo era ahí, ¿no? ¿Qué tipo cuando se va bajando en Univalle? Y yo, ¿qué es esto de Univalle? Bueno, entonces me bajé, yo también se bajó él cuando va caminando, y yo, uy, va para Humanidades, yo también fui para Humanidades, y me meto yo al salón del seminario de psicoanálisis, y cuando voy viendo, allá estaba el bendito muchacho. Entonces te cuento que él es mi esposo, se llama Adolfo León Perilla, o sea, amor a primera vista, no cuenta, te digo, el flechazo, te digo, no, pues por eso es que la universidad era fascinante, porque también todo eso te permitía. Entonces yo en ese seminario, pues realmente lo conocí. Conseguiste el amor de una manera integral en Univalle. Exactamente. En ese seminario también estaba Osquita Ordóñez, que pues es uno de mis mejores amigos. Entonces, yo recuerdo mucho eso porque digo, gracias a la interdisciplinariedad, gracias a esos seminarios, gracias a todos esos espacios que nosotros teníamos, no, es que realmente yo le debo tantas cosas a la universidad que no alcanzaría pues el tiempo para decirte todo lo que hay allí. Prácticamente tu casa, como la considera también Diego Guerrero. Sí, claro, no, claro que sí. De ahí en adelante, pues todas las historias, como te digo, de los amores, de los amigos, tan valiosas. También anécdotas, así, pero ya del trabajo, cuando ya estaba como terminando la carrera. Yo trabajaba con Mariela en Agua Blanca y eran unas zonas bien de alto riesgo, era Vergel, era Retiro, era Manuela. Que le tocaba ir a veces en jeep y Sí, luego a veces señor. hasta se quedaba en el medio del Sí, lodo, narra ella en su entrevista. sí, pero también uno ahí aprendía tanto, nosotros analizamos prácticas culturales para la educación de los niños de preescolar, y yo recuerdo muchísimo, nos enseñaban mucho, esto lo relaciono con un concepto muy importante que nosotros discutíamos, y era que dependiendo de la representación que tenga la madre comunitaria en las posibilidades de los niños, ella les va a brindar escenarios de aprendizaje a pesar de las condiciones socioeconómicas que tengan. Entonces yo recuerdo mucho una madre comunitaria de Vergel Bajo, que tenía la casita de las más pobres de las que visitamos, de cartón y demás, pero esa señora se las ingeniaba muchísimo, y con tapas de gaseosa, con botellitas pues desechables, con palos, lo que fuera, pero esa señora como que lograba que los niños de verdad estuvieran interesados, entretenidos, jugaran, se comunicaran en ese hogar comunitario. Entonces eso era conmovedor, te digo sinceramente. Entonces yo recuerdo mucho como esas oportunidades que brindaba la universidad a través de esos proyectos que de verdad como que lo marcaban a uno y lo siguen marcando por siempre. Por ejemplo, esa idea de, bueno, ¿tú qué concepción tienes del otro a partir de esa concepción? ¿Qué oportunidades le das? ¿Y cómo te rebuscas? Porque la palabra en Agua Blanca es rebuscar. ¿Cómo te rebuscas para, a pesar de las condiciones, como brindarle oportunidades a esos niños? Y Sí, ahí es donde la creatividad tiene que surgir a flor de piel, o lo sí, contrario se marchita el sí, proceso. exactamente, sí. Y anécdotas así, uno de Mariela Orozco que de pronto no te han contado. ¿Vos te acordás de Pacho Rengifo, de Francisco? Claro que sí. Entonces nosotros veníamos clase con Mariela, ¿no? Entonces Mariela pues calificaba duro. Y entonces uno decía, no, saqué 3, una vez Pacho que saqué 3.5 en un examen. Entonces que se fue a reclamarle a Mariela Orozco. Y entonces que Mariela Orozco le dijo, yo se lo reviso, pero a como puede subir, puede bajar, porque yo me he podido equivocar. Entonces, eso nos acordamos siempre que terminó bajándole como la calificación a Pacho. Entonces ahora cuando... Lo dijiste hasta con el acento de ella, como habla. Y entonces
En estos días un estudiante me escribió que le revisara y yo dije, pues sí, Mariela tenía razón. Yo le escribí, bueno, yo te reviso, pero como puede subir, puede bajar, porque le dije al muchacho, ¿cómo así que puede bajar? Sí, la revisión puede implicar que uno baje el desempeño. Entonces, de esa siempre nos acordamos como así de seminario. Muy Ahora chévere. en tiempo real te retroalimento lo siguiente, escuchándote a ti en este momento, siento y recreo en mi mente que Univalle no es solamente valioso por lo académico, sino como tú lo vienes narrando implícita y explícitamente por lo cultural, por lo folclórico, por lo humano en sí, por todo el conjunto, todo el paquete. Claro, o sea, yo luego que entré, yo decía, uy, mi profesor Diego Unigarro tiene razón, porque eran maratones de cine, vos te ibas a hacer deporte, te ibas a la piscina, te ibas a bailar, no, hasta te podías emborrachar. Y yo también quiero decir algo, mira, porque tenemos fama los unos pues del parque del avión, de la marihuana y eso. Y yo digo que a mí nunca nadie Del en la aeropuerto. universidad, sí, nunca nadie en la universidad me incitó a consumir, por ejemplo, drogas. Nunca, 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 ni de chiste, mira, te cuento. Entonces dije, no, Aunque mucha gente aterrizaba o despegaba ya, no te, sí, a ti pero nunca te te cuento que interesó. no, eso era una cosa como así, pues, yo te digo que personalmente no, y yo, todo lo que pude en la universidad, mejor dicho, yo dejé de disfrutar tanto en la universidad cuando empecé a trabajar, porque a trabajar dentro de la misma universidad, porque uno empieza a trabajar y uno ya no tiene tanto tiempo, pero yo me gocé la universidad, o sea, el pregrado para mí ha sido lo mejor. La maestría uno ya está trabajando, el doctorado está preocupadísimo por todo lo que le toca leer y escribir, entonces el pregrado no tiene comparación. A nivel representacional, digámoslo de esta manera, este pregrado tuyo, esos 6 años, equivalen a media vida tuya, a nivel de la Sí. intensidad. Uy, sí, no, realmente mi vida en la universidad, yo solo te diré que fue feliz, feliz y feliz. O sea, uno plata no tenía porque uno estudiante, ¿qué plata va a tener en Univalle? Pero, sin embargo, las oportunidades como de desarrollo y de pasarla bien y al tiempo aprender mucho eran realmente diarias, diría yo. Decía una compañera en el grupo de nosotros de la cohorte nuestra que éramos tan felices, estamos tan satisfechos y no nos dábamos ni cerca de cuenta. Solange, ¿qué áreas formularías tú, una persona tan, desde mi sentir, tan brillante, tan cálida? ¿Qué áreas recomendarías o sugerirías tú a partir de ahora, considerando tu experiencia, tu sabiduría, tus logros, tu reflexión actual y juntando todo eso con lo actual de la pandemia, de las tensiones tan fuertes, tan intensas? ¿Qué recomendarías tú, propuestas o formulaciones para añadirles a un plan o a un programa de psicología de aquí en adelante? Mira, yo creo que entre los planes ser más flexibles, mejores. O sea, más flexibles como aterrizando los intereses de los estudiantes con las necesidades del contexto y la formación de los profesores. A mí me preocupa mucho, me sigue preocupando porque a mí me parece que a veces los programas siguen siendo como muy clásicos, muy rígidos. Yo creo que con esto de la pandemia también, yo creo que nosotros tenemos que formar unos psicólogos como que sepan claves, yo diría clínicas, pero también técnicas que impliquen el manejo de estos sistemas, de estas plataformas. Cuando recién empezó la pandemia, muchos proyectos decían que se tenían que parar, que porque había que esperar que la normalidad, y que yo decía, ¿cuál normalidad si esto? Y ya lo dicen, o sea, esta es la normalidad, esto es lo que hay, veamos cómo hacemos. Entonces, en estos días salía un informe, por ejemplo, de unos investigadores de Stanford sobre el impacto del Zoom en las clases y ya psicológicos, o sea, lo que implica, estás exponiendo aquí, yo digo, nos toca estudiar estos fenómenos, pero también nos toca como hacer orientaciones a partir de lo que sabemos en psicología clínica, en psicología de las emociones Claro. y en psicología cognitiva, Lo cultural, la psicología cultural misma. para poder adaptarnos a estos nuevos sistemas, porque esto va a regir, además, porque ahora los muchachos han visto ciertas comodidades. Mira, estos días hablábamos con el rector de la Universidad de La Salle, que es estudiante de doctorado en psicología de la Javeriana, y él nos decía, mira, hay estudiantes que no van a regresar en la alternancia. ¿Por qué? Porque ellos están más cómodos en sus pueblitos y se están ahorrando alquiler y se están ahorrando transporte y se están ahorrando estar lejos de la familia. Entonces, esto también va a mostrar que vamos a tener que estar híbridos, que vamos a tener que desarrollar programas combinados. Entonces, yo creo que tenemos que irnos despidiendo de la idea de los programas solo presenciales, de esas clases de pronto masificadas, nos va a tocar que diversificar
y cambiar las prácticas pedagógicas. Entonces yo diría, entre más rápido mejor, y yo sé que los psicólogos educativos allí tenemos mucho que hacer y mucho que decir. ¿Dirías tú, combinando eso con lo que se viene, que todo tiempo pasado fue mejor en cuanto a que lo de nosotros fue más vivencial, más aquí ahora actualmente disfrutándolo allí en el terreno y sufriendo allí y pasando las penurias que pasamos o las grandes satisfacciones y los logros en persona que lo que es ahorita virtualmente un poco más mecánico? Yo creo que todavía no tenemos claro bien cómo hacer esto, porque hemos trasladado prácticas tradicionales a escenarios virtuales. La longitud de las mismas, las metodologías y demás, y yo creo que eso no está bien, que nos toca reinventarnos y que también nos toca como combinar esos espacios, porque yo estoy de acuerdo contigo en que el contacto face to face, que el encuentro con el otro, que lo que sucede, por ejemplo, yo creo que con esta pandemia nosotros empezamos a hacer explícito todo lo que eran aprendizajes implícitos informales, por ejemplo, en los pasillos, por ejemplo, los encuentros casuales de las cafeterías, todo eso que está más allá de los contenidos y de la formación disciplinar, pero que también influye, porque yo, mira, a mí me decían, ¿tú qué extraño? Yo encontrarme con mis amigos casualmente, allí salían proyectos, salían viajes, salían conferencias, y eso no era como ahora que uno, dime, no hay pasillos virtuales, tú entras aquí y estamos, pero como que no, Sales. sí, entonces todo eso informal se pierde y hay que ver cómo lo recuperamos y también hacerlas combinadas, pero yo creo que nos toca transformarnos. Y entonces yo no diría que todo tiempo pasado fue mejor, no sé, yo creo que ahora también hay grandes oportunidades y posibilidades y que toca es ver cómo las aprovechamos, me parece a mí. Para ti, ¿qué sería esa parte tan vital, tan esencial de la psicología o como prefieres llamarlas? Porque muchos académicos hablan hoy en día en plural, se refieren a las psicologías o los saberes psicológicos. ¿Qué sería esa parte tan esencial en ella o en ellas, en ese campo? ¿O qué sería esa parte, tú que eres docente en una prestigiosa universidad en Cali, como tengo entendido, qué sería esa parte tan esencial en esa formación de esos psicólogos, de esas psicólogas? Ay, yo creo que la psicología es como una disciplina muy potente para entender como las diferentes perspectivas de comprensión que tenemos los seres humanos frente al mundo. Yo creo que eso hay que sostenerlo cuando nosotros formamos en diferentes teorías, en diferentes enfoques, en diferentes maneras de entender la realidad. Yo creo que eso es único nuestro, o sea, nosotros somos la disciplina del sujeto, el sujeto como objeto de estudio, dime quién más. Entonces nosotros, yo le digo a mis estudiantes que nosotros somos la disciplina que le interesa los sueños, las fantasías, las creencias, los miedos, las alegrías, pero también las tristezas. Eso es único, o sea, es que no hay otra disciplina y nosotros lo estudiamos tanto desde la clínica como desde la cognitiva, como desde lo social y demás. Entonces yo creo que para nosotros es fundamental como tomar en cuenta esas diferentes perspectivas que hay de ver el mundo, de entenderlo, de sentirlo. Y eso implica no solo como esas variables intraindividuales, sino también esas variables contextuales y cómo vamos emergiendo como sujetos y vamos cambiando a lo largo de nuestra vida a partir de esas interacciones particulares. Yo diría que eso es como lo esencial nuestro. Yo no lo reduzco a la formación en clínica, pues yo creo que la formación en clínica allí tiene una importancia vital, pero también esta formación, como te digo, en psicología cognitiva, esta escucha, que yo creo que esa visión y ese poder que puede tener esa visión del humano, pues definitivamente esa es nuestra riqueza como psicólogos. Y nuestro valor agregado, que nosotros tendríamos que tenerlo clarísimo en donde quiera que estemos y donde quiera que trabajemos. Y es recuperar eso y verlo en esa relación con los otros, eso cómo influye, el sentido que las personas le dan a su vida y a la vida de los otros. Me parece que eso es fundamental. Básico. Eso que narras en la línea anterior está muy encadenado con eso que percibo yo desde la distancia de lo que sucedió en Colombia desde la pandemia, donde muchos profesionales de la psicología en Colombia precisamente trabajaron de manera virtual, muchas de ellas hasta voluntariamente, para soportar, llevar en sus hombros la carga emocional tan fuerte de la población y la más vulnerable, por supuesto. Va muy Claro. relacionado a lo que narras con eso. Claro, es que nosotros, por ejemplo, nosotros como psicólogos, nosotros vemos el valor de que la persona hable de su miedo, hable de sus emociones, tenga quien la escuche.
Y eso es absolutamente valioso. Yo creo que se vio, o sea, mira qué coincidencia esas declaraciones de la vicepresidenta y luego viene lo de la pandemia y viene esta explosión tan grande de problemas mentales, de problemas relacionales y demás. Y dice, ah, bueno, había muchos. Mire para todo lo que podemos necesitar y que todavía yo creo que, sin embargo, en nuestro país nosotros no tenemos el posicionamiento que deberíamos de tener. No somos tan escuchados como deberíamos de ser escuchados, ¿sí? A nivel educativo, a nivel político, si se quiere. Me parece que todavía tendríamos mucho que hacer allí. Ojalá que de verdad, pues, entendamos como ese papel político que como psicólogos también tenemos. Que me parece que a veces allí no es tan, no está tan bien como debería ser. Te percibo en este momento, después de tantos años que te vi por última vez, como te conté antes de iniciar precisamente esta interacción, que te recuerdo con muchos tratados, con muchos libros, con muchos documentos en tus manos en la cafetería, y cuando estabas quizá terminando tu tesis por el 96, 95, qué sé yo, pero me pone a reflexionar porque digo yo, eres muy de lo psicológico, pero ¿qué otros aportes has recibido de otras disciplinas, de otros campos humanos del conocimiento? Aparte de, porque se trata mucho de la preocupación por lo psicológico en sí, pero ¿qué otras cosas te han también rodeado y te han aportado a ti, parte de lo psicológico? Pues mira, yo creo que para mí es muy importante a nivel personal la literatura. A mí me parece que la literatura, pues, y nosotros yo creo que en la misma formación de psicología nos enseñaron a reconocer lo valioso de la literatura en nuestra disciplina, desde los diferentes campos. La filosofía, por ejemplo, o sea, todavía en el seminario del doctorado nosotros recurramos a la epistemología y pensemos de dónde venimos, quién fue que inició eso. Entonces ahí es muy importante para nosotros la epistemología. Y en mi área, la educación, Dalbert, porque es que yo trabajo psicología educativa y a mí me parece que nosotros todavía tenemos un problema muy grande, que es que queremos aplicar la psicología a la educación. Que nosotros como psicólogos como que somos muy arrogantes y no reconocemos las características de los entornos educativos, las políticas, las demandas, el saber de los maestros. Me parece que a veces los subordinamos, los subvaloramos, queremos como partir de lo que nosotros hacemos, de pronto en estudios individualistas de laboratorio, en teorías que no han surgido de las necesidades de esos contextos y queremos llevarlas y aplicarlas como directamente. Entonces me parece que la educación es, pues sí, con todas las críticas que tiene, y más en nuestro país, con todas las embarradas que cometemos, como con todas las necesidades que hay, pero me parece que en mi campo es absolutamente necesario considerarla. Ahí que detrás tienes el puente en San Francisco, como de verdad, pero de verdad como la unión, como un puente entre la educación y su complejidad y sus características, con esos elementos tan grandes que nos da la psicología. Entonces, a mí me parece que eso es necesario hacerlo y que todavía falta mucho por hacer. O sea, que seguimos haciendo mucha investigación cognitiva aplicada, mucha investigación del desarrollo aplicada, mucha investigación del aprendizaje aplicada, pero no realmente co-construida con los actores principales de la comunidad educativa. Entonces, a mí me parece que, por ejemplo, ahí es un área donde es para reconocer la importancia de la educación, pero para de verdad trabajar un tombo con los pedagogos y con estos agentes educativos. Interesante también, Solange, poder recopilar algo que nos comparta respecto a cómo lograste manejar o adaptarte, como lo quieras mencionar, esta situación de lo que mencionas tan agobiante de la pandemia, el confinamiento, cómo lo lograste manejar personalmente, familiarmente, profesionalmente allí en el campus. Mira, la Universidad Javeriana es muy ordenada. Yo te digo que esto realmente son muy organizados, entonces institucionalmente ellos tuvieron como una respuesta muy oportuna y rápidamente a través de una oficina que se llama Javier Virtual nos hicieron como una formación en tecnologías de la información y la comunicación y cómo trabajarlas, como un asesoramiento pedagógico. Y la universidad también maneja pues un sistema, yo no tuve necesidad de acudir a estas ayudas, pero un sistema de pastoral para la gente que tuviera como asuntos espirituales que resolver, asesoría psicológica para los que necesitaran estudiantes y profesores. Y a nivel personal, pues yo tengo una familia pequeña, mi esposo que es profesor universitario, está haciendo su doctorado también, mi hija que está en primaria, en quinto, estaba en cuarto en esa época, y yo somos tres
en la casa. Entonces yo creo que fue relativamente fácil manejarlo, porque además nosotros siempre hemos tenido, desde nuestra primera casita, siempre cada uno dijo que quería tener un estudio aparte. Entonces como que cada uno tenía su espacio, ahí no hubo tanto lío. Y personalmente pues yo leo algo de budismo zen. Entonces definitivamente no, aquí ¿De quién, toca perdón? tener de budismo zen. Yo leo budismo zen. Entonces yo dije, pues aquí hay que adaptarse un poco como como al aquí de la hora, lo que está sucediendo, y tener compasión con uno mismo y con los estudiantes. Entonces yo creo que esa reflexión sobre tranquilizarme, sobre la compasión, sobre cómo llama el ego, pues a uno estar todas las veces querer estar como sobrado, uno tiene que reflexionar eso hasta con los estudiantes. Ellos a veces saben más de tecnología que uno. Entonces uno como que se adapta y dice, bueno, juntos tratemos de ver esto cómo funciona, porque es una cosa nueva para todos. Entonces yo creo que eso me ayudó. Sin embargo, pues yo extraño mucho, todavía no he vuelto a la alternancia, solo próximamente podremos volver porque ya se aprobó el protocolo pues de regreso. Pero yo extraño mucho a mis compañeros, entonces aunque me adapté, generalmente nos han evaluado muy bien, los cursos han funcionado, las investigaciones se han realizado, pero yo creo que hay una cosa de lo que te decía de lo informal, del conocimiento informal, que eso se da solo relacionándose así con el otro y viéndolo. Entonces yo creo que eso lo sigo extrañando y he pensado pues volver rápidamente como a la alternancia tan pronto me permita. Muy naturalmente te quiero hacer la siguiente, plantear la siguiente inquietud y me surge porque escuchándote caigo en cuenta que significó mucho para ti, lo puedo notar a la legua, Mariela Orozco. Te quiero preguntar, no he hecho esta pregunta a ninguno de los egresados que he tenido la oportunidad de interactuar con ellos, con ellas. ¿Tú tienes algún contacto reciente o actual o te comunicas con ella de alguna manera con Mariela Orozco, que fue tan importante, que fue una mentora para ti? Sí, mira, pues yo me comunico con ella, yo diría, por lo menos una vez al año. Este año no me he comunicado, pero tendré que comunicarme. Porque nosotros todavía hacemos parte de una corporación que se llama Niñez y Conocimiento. Yo no sé si ella en la entrevista te habló de esa corporación. Entonces nos solemos reunir con ella. Yo quisiera verla más de lo que realmente la veo. Con la pandemia ha sido como más difícil, pero generalmente nos vemos. Yo le guardo como mucha gratitud a ella porque yo creo que ella me enseñó muchísimo y la sigo recordando y me sigue enseñando todavía. Me parece una mujer muy apasionada por lo que hace, como que se toma muy en serio cada trabajo, cada reflexión, cada cosa que escribe, y yo creo que eso es muy, muy importante. Entonces, realmente como todo ese agradecimiento, y qué bueno que la menciones y que veas algo de ella en mí, eso me parece chévere. Claro que sí, claro que sí. Noto yo, percibo fácilmente que has agarrado muchos aspectos de ellas, personales, profesionales, de la disciplina como tal. Finalmente, por hoy, estimada Solange, ¿cuál es la mayor pasión en tu vida hasta este momento? No, pues ahora mi hija, yo diría que cuando uno tiene hijos, tú tienes hijos, Albert. Claro, 4. Bueno, tú sabes que cuando nace un hijo, nace un nuevo corazón, entonces eso se vuelve para uno la prioridad. Mi hija pues es mi amor más grande, mi preocupación también más grande, pero pues yo sigo en la Universidad en Javeriana como muy interesada en lo que te digo en la investigación, en esos procesos pues, de autonomía, de relevancia personal que tienen las personas cuando están aprendiendo, cuando están estudiando, y mi pasión es como seguir trabajando en eso, investigando hasta el final de los días. Porque, ¿cuál es como la orientación final que yo tengo con todo esto? Que en las interacciones educativas, en las prácticas pedagógicas, los niños sean mejor tratados, más reconocidos, se les brinde mayor apoyo, mayor autonomía, se les ayude como a realizarse como personas. Y mi mayor aspiración es que la escuela no sea sufrida, sino gozada, y que los niños como que encuentren un disfrute en aprender y en lo valioso que es de verdad como acercarse a diferentes áreas de conocimiento, tanto para ellos como para el contexto donde están. Entonces mi reflexión es con respecto a eso, cómo trabajar con docentes como para de verdad que los niños tengan una mejor educación. Esa es como mi pasión, pues, como académica hasta el final de mi vida. Uh -huh. Muchísimas gracias.
muy agradecido por esta oportunidad que me has dado de conocer aspectos tan fascinantes de tu vida y valoro mucho todo lo que has logrado recopilar humana, profesional, académicamente hasta el momento. Se me hace a mí fascinante. Eres un ejemplo de persona de ese desarrollo, de esa historia de la psicología en Univalle. Eres muy amable. Gracias por haber compartido un poco de tu alma, de tu ser. Ay, muchas gracias, Dale. Pues tú eres muy cálido para la entrevista y no dudo que por eso terminas luego diciéndole a la gente, edite esto, saque esto, no hay que, no hay que. Muchas gracias. Si quieres, ya puedes parar la grabación.